Hola. Nosotros vamos a hablar acerca de la soldadura eléctrica por electrodos. Y pues comenzamos. Bueno, en estas imágenes se muestran pues dos casos de productos terminados. En el lado izquierdo se muestran unas vigas, lo que es para construcción de edificios o estructuras grandes, porque se utiliza muchísimo lo que es este tipo de soldadura, que es mediante electrodos. Y del lado derecho son tanques de almacenamiento, ya sea para la industria de alimentos o aparte también para líquidos, o como ejemplo lo que es la gasolina o cuando hace el refinado del petróleo, ¿no? En esta imagen son tuberías de alta presión, ya se pueden usar en las grandes ciudades, ya sea para agua o otro tipo de fluidos. Como definición técnica podemos decir que la soldadura eléctrica es conocida también como SWAM por sus siglas en inglés, y es un tipo de soldadura que se lleva a cabo con fusión de metal base con el metal aporte. El metal base es el metal donde se va a llevar a cabo lo que se va a soldar, y el metal de aporte es el metal con el que se va a soldar el metal base. Y tenemos dos características. La primera es que esta soldadura eléctrica puede hacerse en atmósfera natural, que se abrevia como SAN, y también puede llevarse a cabo en atmósfera protegida, que es SAP. Bueno, rápidamente también tenemos aquí, como lo comentábamos, materias primas con las que se pueden trabajar, ya que hay diferentes enfoques y usos a los que se le puede dar esta soldadura. En esta soldadura por arco eléctrico, las materias primas pues, se dividen principalmente en los metales, y que es nuestra pieza de trabajo. En nuestro texto, yo tomé en cuenta el libro de texto, y pues ampliamos una variedad de metales que pueden ser soldados con una energía específica, y pues cada una es distinta para la fundición de cada metal. Los metales más comunes pues es el acero, el carbono, el inoxidable, hierro, cobre, bronce y magnesio, el titanio, el níquel y los metales refractarios también, y los espesores varían desde pues, hojas delgadas que tengamos. De allí pues la descripción de nuestro proceso, que es la unión de metales mediante un arco eléctrico, que pues, es calor extremo, donde la varilla y la misma pieza en el mismo tiempo. Al enfriarse pues queda una sola. La capacidad pues, es para espesores de 3 a 19 milímetros. Nuestro método de soldadura funciona con electricidad y funciona de 50 a 300 amperios, ya que pues, se prefiere corriente directa para que la sea más estable. Y el electrodo tiene un recubrimiento que suelta gas para que el oxígeno no arruine nuestro metal, y al final queda una costra, la cual se llama escoria y se debe limpiar. La herramienta utilizada en este tipo de proceso, pues las más utilizadas, claramente tenemos variaciones en este proceso, ya que hay sistemas portátiles que tienen pues, más equipo, pero los básicos pues es nuestra fuente de poder, que es nuestra cuerda para soldar, la pinza portaelectrodo, que pues, es la que sostiene la varilla, la pinza de masa, que es tierra para cerrar nuestro circuito eléctrico, y los cables de soldadura para que conecte todo. Además de la careta, la cual protege nuestros ojos de la luz cegadora y de la cara de un posible brinco de alguna chispa. Los guantes, pues principalmente son ocupados de cuero grueso para no quemar las manos ni recibir descargas. Y por último, nuestra bata, la cual es un escudo de piel y principalmente es de carnaza, para que las chispas no nos quemen ni piel ni ropa. Por proceso, para los diferentes tipos de soldaduras, tenemos para la nuestra, que es soldadura eléctrica por electrodos, pues nada más tenemos que lo más importante es el portaelectrodo, un martillo o cepillo para remover la escoria. Pero también agregamos los demás tipos de soldadura, porque también creemos que es de vital importancia que los comentemos y los comparemos. Bueno, hay tres variables del proceso. La más utilizada es el electrodo de corriente continua positivo. Esto significa que los electrones corren desde la pinza que va sujetada a la masa hacia el electrodo. Esto es adecuado para soldaduras que son más gruesas y necesitan ser más profundas.
Por otro lado está el electrodo negativo de corriente continua. Esto significa que los electrones fluyen primero a través del electrodo y después van hacia la masa. Este método generalmente se utiliza cuando se necesita una mayor precisión en el soldeo y una menor penetración. Y por último tenemos el soldeo por polaridad de corriente alterna. Esto significa que la corriente va alternando entre los dos métodos mencionados anteriormente, logrando así una efectividad intermedia entre ambos métodos. La fórmula que se ocupa para los tres métodos no varía, o sea, es la misma para los tres, la cual es la tensión por la intensidad sobre la velocidad de soldeo, y esto se multiplica por F. F significa el rendimiento térmico, el cual nos lo brinda la tabla que está mostrada. Depende del proceso de soldeo. Parámetros. Uno de los parámetros es la corriente. Esta se encarga de controlar la cantidad de metal que aporta depositado durante el proceso. Su principal efecto reside en la velocidad de fusión del electrodo. Dependiendo de la cantidad de amperaje es cuánto va a penetrar en el material. El voltaje. El voltaje controla la longitud de arco, es decir, la distancia entre el valle de soldadura y el metal. Mientras más alto sea el voltaje, la soldadura suele aplanarse y también suele aumentar el diámetro del punto. La longitud de arco es la distancia de punteo del electrodo y el baño de fusión, es decir, qué tanto hay una distancia entre cada punto. El ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es el ángulo del electrodo respecto a la pieza. Generalmente varía dependiendo del tipo de soldadura que se necesite. Por otro lado tenemos el diámetro del electrodo, que es el tamaño del núcleo, o sea del metal dentro del electrodo. Depende del tipo de soldadura que vayas a realizar, es el tipo de electrodo que necesites. La velocidad de avance. La velocidad de avance es la velocidad en la que se desplaza el electrodo a lo largo de la junta. Esta es meramente habilidad del soldador, a diferencia de otros métodos que suele ser programada. Este también depende del espesor de la placa, el diámetro del electrodo y la posición de soldeo, ya que no todos son los mismos requerimientos, va a variar la velocidad en la que se necesite avanzar. Y bueno, aquí se muestra, ya hicimos una tabla comparativa en donde se muestra, para empezar, el nombre del proceso, que es la soldadura eléctrica, como hemos mencionado. En segunda parte tenemos productos terminados, las imágenes que se mostraron al inicio, la definición técnica que dimos, la materia prima, como podemos ver se muestran 5 imágenes de ella, herramientas y el equipo ocupado durante este proceso, las variables del proceso, en donde entra también lo de la polaridad, y por último velocidades de avances. Y ya casi por último, para terminar, tenemos nuestra definición técnica, que pues en nuestras propias palabras, la soldadura eléctrica por electrodos es de cierta forma como ser un pegamento de metal que se activa con un rayo de calor en donde se usa un chispazo eléctrico muy fuerte, el cual es el arco, para derretir al mismo tiempo la orilla de las piezas en la varilla de metal, que en nuestro caso es el electrodo. Al enfriarse, todo esto se endurece y se convierte en una sola pieza muy resistente. Como ventajas de este método de soldadura tenemos que es fácil de manejar, independiente en cuanto al clima, es relativamente robusta contra la suciedad y el óxido, solda casi todos los materiales, tiene una baja contaminación acústica para los soldadores, pero a su vez como desventaja tenemos que no es posible automatizarla, y a su vez esto también produce mucho humo, sumándole también que tenemos velocidades bajas y tiempos de preparación ciertamente prolongados.
También tenemos que considerar que nuestro diámetro del electrodo está determinado por el grosor de la chapa y la posición de la soldadura, y que los cráteres finales y los puntos de unión pueden convertirse en posibles defectos. Nuestra principal ventaja, y para hacer un último enfoque, es que es de fácil aprendizaje, versatilidad y bajo costo. Pero nuestro inconveniente para procesos a gran escala es que tenemos una menor velocidad y tenemos mucho la producción de escoria. Bueno, ya por último, para cerrar, pues este video fue realizado por el equipo 5 de la sección 003 de la materia de proceso de manufactura y ICAM, el cual está conformado por el compañero Raúl Eduardo Espinosa Ibarra, Cristian David Baena Mesino y su servidor Rodrigo Pérez Lecona. Gracias.